Hola, bendiciones para todos. Qué alegría estar un momento con ustedes, estar en este momento tan especial. Sé que muchos están reunidos, muchos están allí pidiéndole a Dios una dirección y creo que esta palabra y estas palabras que están escritas en la Biblia nos van a dar la orientación y el objetivo de las cosas que vienen. Y quiero pedirle al Señor, Padre, te damos gracias por este momento, por esta palabra, Señor, y te pedimos que tu bendita palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que cumpla su cometido por el cual tú la creaste, Señor. Mira que te lo pido, Señor, háblale a cada persona, guíanos, oriéntanos, Señor. Y en este último día del año levantamos nuestras manos al cielo diciéndole, Señor, dependemos de ti, dependemos de tu presencia, dependemos de todo lo que somos, Señor. Mira que te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo a la Biblia, al libro de Hechos, capítulo 3, verso 19. Y dice, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Vamos a leer la última parte conmigo. Para que sean borrados todos sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Diga conmigo, tiempos de refrigerio. Y creo que cuando Pedro hablaba de esa palabra de tiempos de refrigerios, el tiempo de refrigerio para los creyentes son momentos donde Dios fortalecer a las personas. Tiempos de refrigerio son esos tiempos donde Dios literalmente va a renovar a los cristianos, va a fortalecerlos. Esos tiempos de refrigerio es donde muchos de los que están allí y por los cuales usted ha orado llegarán a salvación. A muchos de los que están allí creo que es el momento. Creo que no solo en la iglesia, sino en toda la nación vienen tiempos de refrigerio. Tiempo de refrigerios es cuando la iglesia cobra su verdadero sentido y empieza no a ser un lugar donde se reúnen personas según su fe, sino comienza a ser un depósito divino para el Espíritu Santo y la presencia de Dios. Creo que la iglesia en estos tiempos de refrigerio va a tomar la connotación que debe ser, va a tomar el sentido. No va a ser un lugar simplemente para reunirse, para alabar a Dios, sino va a ser aquel depósito donde el Espíritu Santo va a poder morar y la gente literalmente va a poder ir allí. Creo que el avivamiento no solamente se trata en la iglesia de llenarla, en que esté llena, en que hayan muchísimas personas salvándose, sino creo que habla más de ese avivamiento en un momento de tiempo de refrigerio. Es el momento donde la iglesia está llena en todo momento del Espíritu Santo, de una lluvia donde cada persona que entre a ese lugar va a sentir un encuentro con el Espíritu de Dios. Se trata más de el avivar, traduce esa llama que está allí. Pero si el Espíritu de Dios habita en un lugar, creo que las demás cosas vendrán por añadidura. Creo que cuando hay un despertar y un tiempo de refrigerio y un avivamiento en la casa de Dios, es cuando todas las personas quieren estar en ese lugar. Es cuando todas las personas se convierten y toman y están en ese lugar divino y es como una lluvia, como un rocío que empieza a caer del cielo, como ese rocío donde la gente literalmente va a sentir las gotas del Espíritu Santo y al que permaneciere, dice la palabra, este verá la gloria de Dios. Y creo que cuando Dios determinó que iba a venir una lluvia temprana, una lluvia tardía, o sea, una lluvia Morello, una lluvia Malcó, creo que literalmente hablaba de ese tiempo de refrigerio, ese tiempo donde la iglesia, la casa del gran Dios, será un depósito del Espíritu Santo. Creo que literalmente va a comenzar ahora cuando crucen esta etapa al día de hoy, al 2025, conocerán un derramar fresco del Espíritu Santo. Y la presencia del Señor estará allí y todo el mundo se preguntará por qué ese derramar sea literalmente, sea, por qué un derramar ahora
es porque es el tiempo del doble favor de Dios. ¿Y el doble favor de Dios a qué se refiere? Se refiere a la doble presencia, a la doble gracia. Por eso la casa de Dios se volverá ese depósito. Se volverá ese depósito donde llegará el momento en este 2025 donde la gente no querrá parar de adorar a Dios y no deseará volver a su casa natural, sino querrá permanecer en la casa de Dios. La gente dirá, no nos queremos ir porque la presencia de Dios ha sido desatada en la casa. A causa de ese derramar, todo mundo anhelará permanecer en la casa de Dios cuando lleguen esos vientos del Espíritu trayendo esa lluvia malcoña, esa lluvia amorosa, sea esa lluvia temprana y esa lluvia tardía. Se convertirá ese lugar en un lugar donde el Espíritu de Dios se mueva con libertad. Cuando el soplo divino comienza a crecer, se vuelve como un torbellino, como un huracán, el cual provocará que las aguas de bendición comiencen a surgir y cubran completamente la casa. Creo que literalmente cuando vienen esos tiempos de refrigerio, las bendiciones de Dios van a sobrepasar en la casa del gran Dios. Lo sentirán en todo momento cuando lleguen de la iglesia. La presencia de Dios, ese depósito que hay en la iglesia, los acompañará en su casa, los acompañará a levantarse, los sentirán en su auto, los sentirán en su trabajo, los sentirán cuando vayan en el transporte público. Creo que el Ruach HaKodesh de Dios los va a acompañar en todo momento, en cada lugar, en cada nación donde están. Creo que en este nuevo tiempo que vienes cruzando, también Dios determinó que era el tiempo de la generación de Josué. Era el tiempo donde se iban a levantar aquellos nuevos predicadores, donde los que un día fueron líderes ahora serán esos hombres de Dios que lleven la palabra con tanto poder. Creo que esa generación es la que está lista a levantarse, así como en ese tiempo de Josué, sus vidas serán apartadas para la casa de Dios y se convertirán literalmente. Esa nueva generación hará que la casa de Dios no se convierta en una iglesia o en un lugar donde se hacen reuniones o cultos habituales. Creo que, como le dije, en la casa de Dios se convertirá en un depósito. Hagan de cuenta que se convertirá como en una hidroeléctrica, como en un lugar donde se produce poder, en un lugar donde brotarán las sanidades, en un lugar donde empezarán a brotar los milagros más hermosos, las sanidades. Es como cuando las aguas cubren la mar y será, dice la Biblia, será la tierra llena de su gloria y cubrirá toda la tierra, así como las aguas producen la mar. Y creo literalmente, hijos, que será inundada la iglesia, serán inundadas sus vidas, porque cuando Dios ha visto, no sé cuántas personas de los que me están oyendo han estado en un lugar de inundación, en un plano de inundación. Cuando dicen, por aquí pasó la quebrada, hace años, 100 años pasó la quebrada, y siempre como tal, hay algo que las quebradas, las corrientes que un día inundaron la tierra, volverán a tomar su cauce. Y creo que si un día Dios determinó que la gloria de Dios iba a llenar la tierra como las aguas se iban a cubrir, creo que la casa del gran Dios está en una zona de inundación espiritual. ¿Qué quiere decir esto, hijos? Que esa inundación, así como un día se provocaron tantas cosas, así como un día llegaron tantos milagros, tantas cosas, esa era solamente la brisa de lo que viene. Así es que la casa del gran Dios está propenso a ser inundado en el 2025 por la presencia del Espíritu Santo. Que la generación de Josué se prepare, porque sin quererlo, de la manera más inocente, de la manera más transparente, comenzarán a provocar ese poder, esa fuerza, esa llenura en la casa de Dios. Creo literalmente que estamos preparados para que esa marea comience a cubrir la casa del gran Dios. La casa del gran Dios. La casa del gran Dios no se refiere simplemente a un hombre, a una iglesia. Creo que la casa del gran Dios
se refiere a algo más poderoso, a un lugar donde habita el ser más supremo. Y creo literalmente, hijos, que se preparen la casa porque van a ser cubiertos en este 2025. Pero quiero decirles algo, así como les dije, viene un tiempo de refrigerio, de fortaleza, de avivamiento, de llenura del Espíritu. Creo que también viene un tiempo, hijos, donde se levantará una gran oposición, así como se levantan las aguas que van a inundar la tierra de la gloria de Dios. También se preparan para levantarse las aguas que van a inundar la maldad en la tierra. Escuche bien, todo lo que le dije al comienzo está hablando de ese tiempo donde las aguas divinas van a cubrir de la gloria. Pero también existe una gran oposición. Cuando la tierra quiere ser inundada, la iglesia quiere ser inundada, cada miembro va a ser inundado por la gloria y el tiempo de refrigerio, también habrá una oposición. Y creo literalmente que cuando se levanta esa oposición es cuando no vamos a entender muchas cosas que nos van a suceder. No vamos a entender muchas cosas que están a punto de suceder. Yo no sé si me hago comprender. Creo que van a haber muchas cosas. Y creo que en el libro de Jeremías, capítulo 12, verso 5, estaba hablando este hombre y estaba diciendo: no entiendo por qué a esa gente que tú no bendices, a esa gente que tú no respaldas, a esa gente que está fuera del orden, están siendo bendecidas. Y dice la Biblia en Jeremías capítulo 12, verso 5, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré ante ti mi causa, porque es prosperado el camino de la gente impía, la gente mala, y tienen bien todos los que se soportan deslealmente. Verso 2. Los plantaste y echaron raíces, dice, crecieron y dieron fruto, cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces a mí, me viste, me probaste, y mi corazón para contigo, arrebatándolos como ovejas para el degolladero y señalados para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo, Señor? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron: no verá Dios nuestro fin. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo no contenderás con los de caballo? Y si la tierra de paz no estaba seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Y creo literalmente que estaba diciendo: ¿cómo vamos a poder soportar que esta tierra donde se ve que la maldad prolifera, donde se ve que cualquier aberración prolifera, donde se ve que las cosas malas ahora producen ganancias, ahora las cosas buenas producen ganancias? Les repito, viene ese río en el 2025 de la bendición de las cosas y el tiempo de refrigerio y el avivamiento y el posar más grande del Espíritu Santo en la iglesia. Pero también al costado va a estar creciendo, ¿qué? En la tierra la maldad. Y no tengamos en poco ni nos asustemos cuando veamos que mucha gente que está en lo malo prospera. Mucha gente que está haciendo lo incorrecto avanza, porque creo que es una lucha del bien y el mal. Pero van a haber dos tipos de personas: unas que se van a dejar guiar por lo que ven, por las cosas que están oyendo, y van a haber otros que son hacedores de la palabra. Les repito, se levanta la corriente buena, pero también se levanta la corriente mala. Y esa corriente mala va a hacer que nuestra fe comience a titubear, que nuestra fe haga que reneguemos de Dios, que nuestra fe haga que no comprendamos los movimientos de Dios y parezca injusto que muchos que son malos prosperan y los que tratan de hacer el bien estén apartados, alejados, en un lugar bien complicado en sus vidas, en sus finanzas. Pero dentro de ese mover
También van a haber dos tipos de personas. Unos que van a creer a las cosas que están viendo. Unos que su fundamento va a estar puesto en las cosas que simplemente ven a simple vista. Pero van a haber otros que tienen sus raíces bien puestas en las cosas de Dios. Van a haber otros que van a ver ese avivamiento en la casa. Van a ver el Espíritu Santo morando, como les decía. No van a querer alejarse, terminar de adorar, terminar de hacer las cosas, porque en todo momento va a haber una llenura. Y van a querer estar pegados a la presencia, al tiempo de refrigerio en el doble favor de Dios. Pero creo que van a haber otros que a causa de su mala conducta, de su mal proceder, su casa se va a derrumbar. La Biblia dice en Mateo capítulo 27, verso 24, cualquiera pues que oye estas palabras y las ¿qué? Y las hace. Las oye y las hace. Le compararé, diga conmigo, las oye y las hace. Lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y dice la Biblia en el verso 25, y descendió lluvia y vinieron ríos, aguas, corrientes, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentado en la roca. Dice que hay gente que oyó e hizo. Y cuando vinieron esas corrientes de maldad, esas corrientes impetuosas, ese soplo y ese ataque del enemigo, dice que no cayeron. No cayó a causa de que estaban bien fundamentados sobre la roca que es Jesucristo. Pero cualquiera que, dice ahora el verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, escuche bien, el primero oyó e hizo. Cuando vino las corrientes de maldad, no lo derrotaron, pero hubo otros que solamente ¿qué? Oyeron, mas no hicieron. Y dice, y los compararé como hombres insensatos que edificaron su casa sobre arena. Y dice, y descendió la lluvia, las corrientes del río malo, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grandemente su ruina. Les repito, hay dos tipos de personas. Una que solo oye, y otro que oye y lo hizo. Unos serán oidores y otros serán hacedores. La diferencia está cuando vino el tiempo difícil. El que solo escuchó y nunca decidió hacer nada, las palabras se las llevó y simplemente la obra no pudo permanecer y cayó. Creo que van a haber otros que son los hacedores de la palabra, los que quieren edificar sobre el amor, sobre las cosas buenas, no sobre el poder, sobre la manipulación. Creo no sobre las cosas y el maltrato, sino habrán otros que quieren edificar sobre el fundamento de Jesús, que es el fundamento de la misericordia, el fundamento del amor, el fundamento de las cosas que están allí. Pero creo que cuando eso suceda, no sé si están conmigo, cuando Dios desate esos ríos de avivamiento, va a soportarlos y van a permanecer firmes y van a ver la gloria y van a recibir toda la bendición. Aquel que es no solamente oidor, sino también es hacedor. Pero también cuando llegue ese tiempo, van a venir corrientes malas a derrumbar la casa. Y esa casa no va a permanecer, esas personas no van a permanecer, aquel que solamente es oidor y no es hacedor. ¿Por qué? Porque el hacer la obra de Dios hace que en todo momento dependas del Señor. El hacerlo, hay gente que dice, usted se la pasa haciendo, para eso no le pagan, no le dan. Pero ¿sabe qué? Cuando llegue el tiempo de las corrientes malas, vas a permanecer y vas a ver cómo tu casa, tu ministerio, las cosas van a permanecer. Pero aquel que edificó sobre la maldad, sobre el abuso, sobre los gritos, sobre las cosas incorrectas que no son de Dios, dice que cuando venga esa corriente mala, lo va a derrumbar. Así es que, hijos, creo que aquellos que entiendan
que viene el tiempo de refrigerio para aquellos que están fundamentados en Dios, para aquellos que aman habitar en la presencia de Dios, para aquellos que están allí pegados. Prepárese porque viene un doble favor de Dios. Literalmente, escuche lo que le voy a decir. Se abrirán pozos de antiguos de avivamiento que estaban en Colombia. Se abrirán pozos antiguos de avivamiento que estaban en Colombia y serán desatados sobre usted, sobre las cosas que lo rodean. El problema literalmente es que así como hay una inundación de avivamiento que quiere tocar la tierra, también hay una inundación diabólica que quiere entrar en todo lugar. Así como las aguas quieren inundar en todas las áreas de nuestra vida, así también la inundación diabólica también va a querer entrar. Por esa razón, muchos en este tiempo 2024 se han sentido cansados, se han sentido que las puertas se les cierran, se han sentido que los recursos no avanzan, y creo que no hay nada, como decía el libro de Jeremías 12:5, no veo nada absolutamente mientras otros son prosperados. Pero creo que hay algo glorioso que viene, y es que si 2025 es el tiempo de refrigerios, el tiempo de una inundación y un soplo del Espíritu Santo como nunca se ha visto en la casa del gran Dios, creo que va a coger relevancia el libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 13. Y dice literalmente: por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. Escuche esto: alégrense los cielos y los que habitan y los que moran, ¿en dónde? En las cosas del cielo. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tienen poco tiempo. Yo no sé si logra comprender todo y unir todo lo que le estoy diciendo. Alégrense los que están en las cosas del cielo. Alégrense los que habitan en ese lugar. Y hay de aquellos moradores de la tierra, los que habitan en el lugar, porque Satanás ha desatado unas corrientes con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Impresionante ese. Verso 13. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer de Dios que había dado a luz un hijo varón. Y dice: y le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. ¿Para que qué? Para que esa mujer caminara en medio de la tierra de las víboras. O le dieron a la mujer de Dios, a la hija a la madre del Omnipotente, le dieron que el poder con 2 alas de volar sobre las cosas. Y la serpiente arrojó de su boca, vamos, diga conmigo, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Volvemos otra vez. Para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿De dónde? De su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Creo que este verso de Apocalipsis es un lenguaje profético donde dice que literalmente Él descendió a llenar de corrientes diabólicas la tierra. Y la guerra no es contra la gente normal. La guerra es contra las mujeres de Dios, contra todo aquel que produzca fruto para Dios, contra todo aquel vientre que es capaz de producir y hacer cosas grandes para Dios. Pero dice que Dios le dio una característica a todos esos hombres y mujeres. No sé si me hago comprender. Voy otra vez. Está hablando del tiempo de refrigerio. Está hablando de ese tiempo donde vas a ser solventado, donde vas a ser fortificado, donde vas a ser empoderado. Estamos hablando de ese tiempo donde hay corrientes divinas que van a inundar la casa de Dios, y la casa de Dios se va a volver un ente generador de poder,
como una hidroeléctrica, como un lugar donde se producen los milagros, la sanidad, un lugar donde la gente no va a querer salir de la casa de Dios, un lugar donde van a querer habitar, un lugar donde la gente va a poder sembrar con todo el corazón, con todo el ánimo, porque va a sentir que estamos trabajando para la obra de Dios, un lugar donde la gente va a sentir que hay una presencia, donde no van a querer volver a sus casas. Pero le repito, como se levanta esa corriente divina, también se va a levantar una corriente malvada, una corriente que va a querer invadir todos los ámbitos, una corriente que va a tocar no a los que simplemente, no va a tocar a los que están haciendo la obra de Dios apasionados y llenos del poder de Dios, sino va a querer meterse en aquellos que simplemente son ¿qué? Oidores y no son hacedores de la palabra. Dice la Biblia que así como en el libro de Apocalipsis, el diablo quiso atacar al generador de vida, a una mujer que generó vientre en su vida, salvación, que generó al Mesías. Asimismo, Dios le dio también el poder a esa mujer de tener 2 alas y estar por encima de esa inundación. Creo que Dios también, así como vengan los tiempos malos, también nos va a dar la capacidad de estar en esa atmósfera espiritual, para que cuando llegue el tiempo de la inundación, no toque ninguno de los lugares. Creo que aunque el dragón quiera matar, quiera aprovechar, quiera robar, quiera enceguecernos, no va a poder si estamos volando sobre esa tempestad y sobre ese diluvio. ¿Sabe que me impresionó que de la boca del dragón lanzaba cosas para matar a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios? Mire lo que dice el Salmo capítulo 22, verso 12 al verso 13. Y dice: y me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Abrieron su boca como león rugiente y rapaz, los toros de Basán. Creo que literalmente cuando está diciendo el dragón abrió su boca para acabar a la mujer de Dios, al hombre de Dios, dice: ahora que los toros de Basán rugían y estaban allí, eran como leones rapaces. Está hablando de algo, hijos. Creo que esa inundación se va a empezar a ver a través de los dardos del enemigo, donde el enemigo va a querer lanzar dardos y va a querer que esos dardos de fuego queden prendidos a causa de la boca de muchas personas, a causa de las acusaciones. Creo que los dardos que van a perforar a los hijos de Dios y van a querer acabar a esos hombres dadores de vida, son esos dardos que perforan con vergüenza por cosas que Dios ya perdonó, por errores de sus vicios, por errores de sus vidas, por errores de sus palabras. Pero creo que esos dardos van a querer avergonzar a esos hijos de Dios, y la vergüenza va a hacer que los hijos de Dios se aparten de ese lugar. Y creo que va a ser la estrategia número 1 de Satanás para poderlo derribar. Y el dragón lanzó de su boca, y los leones de Basán rugieron y empezaron a decir, y creo que se habla de dardos literalmente, hijos, dardos que van a ser lanzados con acusaciones, con cosas de su pasado, para que literalmente la vergüenza por un vicio, por un error, por una mala palabra, por una enfermedad, por una escasez, por una deuda, sean literalmente el motor para acabar su vida espiritual. Cuando Satanás logre, a través de los dardos que van a salir de la boca de esas personas, de mucha gente que va a querer destruirlo, esos dardos lo que quieren causar es que en su vida estén allí para acabarlos, y esos dardos de fuego, de acusaciones, van a literalmente a inundar al hombre o a la mujer de Dios, hasta dañarlo y dejarlo ahí inservible, y su casa no pueda soportar todo lo que está. Pero creo, hijos, que literalmente voy terminando con esto. Me quedan 5 minutos. Literalmente voy terminando con esto. Hay 3 cosas que van a poder hacer que usted soporte este tiempo. Cuando venga la inundación del Espíritu, se va a levantar también la inundación diabólica a contrarrestar esas corrientes divinas. Y creo que lo primero, si te van a lanzar dardos del enemigo, creo que esos dardos del enemigo
van a ser reprendidos a través de un escudo, del escudo de la fe. Cuando vengan esos dardos a acabarlo con sus palabras, a acabarlo con todos sus actos, a dañar su imagen, a dañarlo delante de todo el mundo, de sus padres, de la iglesia, de su familia, de su trabajo, cuando le quieran colocar cosas entre su trabajo y pueda perder su trabajo, pueda perder todas las cosas que tiene, creo que lo primero que va a tener que hacer en este 2025 es tomar el escudo de la fe. El escudo de la fe para que puedan apagar los dardos del maligno. Escuche bien, el escudo de la fe para que puedan soportar los dardos del maligno. Creo que muchas veces la gente ha trabajado y el enemigo le ha lanzado tantos dardos a los creyentes, pero lo que han hecho pastores, lo que han hecho apóstoles, lo que han hecho líderes es colocar su escudo para que no le pase nada a esa persona. Pero literalmente los escudos en la guerra fueron fundamentados y fueron hechos para un solo ser, para proteger una sola persona. Creo que esos dardos no fueron hechos ni para proteger dos ni tres. Creo que por un instante te pueden guardar esos dardos. Ese escudo puede guardarte de los dardos, pero llegará el día donde solamente tu propio escudo, o sea, tu propia fe, tenga el poder de protegerte, porque vendrán tiempos, como le dije, la boca del dragón, los toros de Basán van a querer acabarte con sus bocas, pero el escudo de la fe es el que va a tener la capacidad de soportar los dardos del maligno. La fe, el tamaño de tu fe te va a proteger tu vida, va a proteger tu cuerpo, va a proteger ese caos, va a proteger todos esos ataques del enemigo. Pero literalmente muchos han vivido gracias a la fe y al escudo de otras personas. Pero llegó el momento, hijos, donde literalmente vas a tener que tener tu propio escudo. Ese propio escudo de la fe lo vas a adquirir en ese lugar de gloria, en ese lugar de adoración, en esa casa de paz, en ese sermón. En cada cosa vas a tener la capacidad, pero no es con la fe de las demás personas. Ore por mí para que Dios haga un milagro. No, hijos, es tu propio escudo y es tu propia fe. Creo que lo segundo que le va a servir para soportar esas aguas impetuosas del 2025 es la palabra. Así que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. El escudo de la fe. La palabra de Dios para que puedas ¿qué? Para que puedas tener esa fe. Creo que llegó el momento donde debes anhelar más que nunca ir a la casa de Dios, para escuchar la palabra de Dios. Levantarte cada mañana a escuchar una declaración de fe a través de todo lo que se hace. Creo que la palabra de Dios es la que va a hacer que las cosas sucedan. Creo que cuando Jeremías en el capítulo 1, en el verso 8, Dios le decía, ¿sabes qué? Cuando vengan esas aguas impetuosas, que le decía Jeremías, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó su boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar, para plantar. He puesto mis palabras en tu boca. Y creo que literalmente, como decía Formayer, decía literalmente le decía a la gente, ¿sabe qué? Creo que Dios no quiere que le roguemos por un milagro. Creo que Dios quiere que confiemos en las promesas que Él nos dio en su palabra. Y creo que la fe se basa en confiar en las palabras que Dios nos dio, en esas promesas que Dios nos dio. Pero mira lo que Dios dice:
se vendrá el tiempo de bendición y permanezcan porque van a ser inundados. Una hidroeléctrica van a fundamentar, va a haber avivamiento, la casa se va a llenar, no van a tener espacio para poder soportar todo lo que quieren, no van a dejar de adorar, pero viene una corriente mala. Y hay de aquellos que solamente sean oidores más no hacedores, porque va a pasar y literalmente va a acabar. Pero aquellos que están allí haciendo, soportando, entendiendo que 2025 es el año del tiempo del refrigerio y la doble porción de Dios, creo que cuando vean eso van a entender, vienen los ataques, vienen las murmuraciones, vienen los chismes, viene ese tiempo. Usted hizo, usted fumaba, usted fue, usted quiso, usted cometió este error. ¿Sabe qué? O sea, literalmente va a tomar el escudo de la fe para poder apagar los dardos de maligno que sale a través de bocas de dragones, a través de personas, de toros de Bazán. Pero creo, hijos, que va a haber un momento donde usted va a sacar lo que Dios le dijo. Y confiese el libro de Jeremías capítulo 8, verso 8. Pues Dios ha puesto palabras de Él en mi boca. Y mi boca Dios la ha puesto, ¿para qué? Para que en estos días Dios me dio y me puso sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para sobrellevar, para destruir, para arruinar, para derribar y para edificar y plantar. Tomen la palabra. Y por último, creo que de las tres cosas que quiero hablarle el día de hoy en el 2025 es que vuelva al lenguaje del Espíritu, vuelva a orar en lenguas, vuelva a orar en ese lenguaje divino para que el tiempo malo sea ese tiempo donde pueda soportar y sean benditas las aguas de bendición y no gane sobre usted las aguas de maldición. Creo que en el libro dice nuevamente que cuando vino ese dragón, dice que la mujer, la proveedora de vida, se levantó sobre todo eso y ordenó a las aguas, y las aguas malignas se retiraron. Así como en el libro de Josué capítulo 3, verso 14 al verso 17, creo que Dios está levantando una generación que están propensos a ver el avivamiento del 2025. El avivamiento se refiere a ese desatar. No se refiere simplemente a la capacidad de llenar un estadio, sino se refiere a la capacidad de que ese lugar donde estén, por pequeño que sea una fuente, sea una hidroeléctrica, sea un lugar donde el Espíritu inunde. ¿Usted sabe lo que pudo sentir Josué cuando vio morir antes de cruzar ese río Jordán a las generaciones? Creo que cuando Josué vio que cayeron unos, que Moisés ya no estaba y tenía que cruzar literalmente ese Jordán, y en ese momento diría: Señor, estamos inundados de aguas que nos impiden cruzar a la tierra de bendición. Estamos en el tiempo donde Dios quiere que crucemos al otro lado, que crucemos al lado de la bendición, pero es tan grande lo que está al otro lado que no lo vamos a poder hacer. Pero mire lo que dice él: y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca del pacto entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados hacia la orilla del agua, dice, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas en todo el tiempo de la siega. Pero dice el verso 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas. Escuche esto: la nueva generación, los portadores de la gloria, los portadores del arca, los portadores de la presencia, hicieron que las aguas se detuvieran para que pasara el pueblo. Está hablando literalmente lo que le digo. Llega el momento donde estamos listos y llenos de la presencia, pero lo único que va a hacer literalmente es las acciones, la palabra, el escudo y la fe necesaria para colocar ese primer pie en el Jordán para que se dividan las aguas.
Y dice literalmente que en ese momento las aguas se detuvieron y en ese mismo instante el arca de Dios, la gente que colocó sus ojos no en Josué, la gente que colocó sus ojos en el arca, en la presencia de Dios, en lo que estaba allí, tomaron la decisión de seguir el arca. Escuche esto, tomaron la decisión de seguir el arca, no de seguir los seres humanos, sino de seguir el arca, porque sabían que el arca era los que los iba a ser portadores de ese gran río de bendiciones, de ese poder de Dios para separar el tiempo malo. Y estaban allí y dice la Biblia que todos cruzaron en seco. 2025 será el año de tiempos de refrigerio y del doble favor de Dios, de la doble gracia, de las dobles puertas abiertas. Pero creo que también será ese año donde las aguas malignas van a querer cubrir la tierra. Pero literalmente viene el tiempo donde los hijos de Dios cruzarán en seco. Padre, te damos gracias porque hoy sabemos un poco más de lo que tú quieres en este 2025 para cada persona. Y todo lo que fue edificado dentro de lo bueno, lo justo, lo honesto, prosperará y será, Señor, plantado junto a corrientes de agua viva, Señor. Pero los que, Señor, literalmente están poniendo sus ojos en sus cosas, en sus artimañas, en las cosas que quieren hacer, Señor, literalmente dice que esa casa será derribada. Así es que, Señor, sabemos que todos los planes que son incorrectos y que provengan del infierno, Señor, hoy escuchamos tu palabra y tú nos has dado el poder para derribar, Señor, para estar sobre naciones, para estar sobre reinos. Señor, vamos a hacer las cosas en tu nombre. Tú eres el Dios Señor, de las generaciones. Y tú tienes el control de la vida de cada persona en este 2025. Hijo, los bendigo con la bendición del cielo y solamente que la paz de Dios, el shalom de Dios cubra sus vidas. Que Dios sea haciendo su voluntad en cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Que Dios sea moviendo su mano a favor de las cosas que van a ser satisfactorias y buenas para el reino de Dios. Padre, bendigo la generación de Josué que se está levantando. La generación de nuevos ministros, de nuevos pastores que están aprendiendo a pastorear, Señor, tu obra. Bendigo las generaciones de Josué, Señor, las generaciones de los sacerdotes que van a cruzar el Jordán en seco, Señor. Te damos gracias y te pido que 2025 sea el año de tiempo de refrigerio y del doble favor de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.